Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Llobet, un episodio más de la Sala de Pedro. Comenzamos noviembre con el episodio número 12. En el episodio anterior, algunos me comentaron que fue complicado entender la explicación del funcionamiento del preamplificador que sirve para reproducir los discos de vinilo con películas y videos. Es verdad, si no estás viendo literalmente su funcionamiento, es complicado entenderlo. Pero les recuerdo que siempre en todos los capítulos, en la descripción, dejo enlaces de interés al tema que pueden ayudar a entender mucho mejor de lo que estoy comentando. Ahora sí comenzamos con nuevos contenidos enfocados a los videojuegos y cómo influyen directamente en la sociedad respecto a sus decisiones. Uno de estos juegos es Animal Crossing, que es un juego o varios porque tienen diversas versiones a la fecha, y es una simulación de la vida en la que el jugador vive en un pueblo habitado por animales llevando a cabo varias actividades. Este juego fue creado por Nintendo en diferentes plataformas y se ha hecho más popular con la salida de la Nintendo Switch y la actual de Animal Crossing New Horizons. Más allá de la representación gráfica y el enfoque del juego, es el aprovechamiento del juego en línea y las diferentes propagandas políticas que los candidatos como Joe Biden aprovechan para acercarse a otro tipo de público y tratar en lo posible de influenciar en las decisiones de los usuarios en cuanto a las votaciones actuales de Estados Unidos. Es curioso cómo se va creando matrices de opinión a través de lo que debería ser juegos de recreación y terminas viendo propaganda política y aunque pudiera ser una oportunidad o llamarlo de esa manera, no es más que otra forma de ganar dinero por parte de Nintendo. Ojo, no estoy en desacuerdo en cómo cada empresa decida generar sus riquezas, solo que si compras un juego o lo bajas, lo menos que esperas es recibir este tipo de publicidad. Entonces acá el desarrollador aprovecha ciertos momentos en que el jugador construye las casas para los animales dentro de esa realidad y le proporciona ítems donde puede colocar avisos alusivos a Joe Biden. Eso es conveniente ya que estando en línea y conectándose no solo con tus amigos sino con miles o millones de personas, puedes dar el visto bueno a que votarás por Biden o tienes cierta afinidad a él, y es aquí cuando comienza una sugestión. Tampoco digo que votar por Biden o Trump sea el mejor de los casos, el tema es cómo se utiliza el juego como una propaganda electoral. De hecho, esto no es la primera vez que se utiliza una plataforma de videojuego para este tipo de estrategia. Ya para el 2008, Mark Warner, que era un senador demócrata con aspiraciones a la presidencia de Estados Unidos, para esa época había hecho algo parecido dentro del juego Second Life, que también es un juego donde simula una realidad paralela. Pero para este entonces fue Barack Obama quien también aprovechó la misma plataforma y dejaba anuncios no solo en Second Life, sino en juegos deportivos y de carreras. Esto lo puede hacer cualquiera, claro, cualquiera que tenga mucho dinero. Otro de los anuncios que se vieron dentro de la plataforma de Animal Crossing fue la protesta de Black Lives Matter. Esto lo veo un poco más conveniente, pero igual todo representa una invasión dentro del videojuego. Y abordando el segundo tema, lo que es una invasión peor son los hackers. A esta altura de la vida ya se ha desmitificado la idea del hacker en un cuarto oscuro con luces de neón, monitores por toda la pared y escuchando Drácula de Rob Zombie mientras lanza líneas de código malicioso. Esto siempre ha sido una pequeña parte de programación y más de la ingeniería social. Es por ello que quiero hablarles un poco de Kevin Mitnick, que es considerado uno de los hackers más importantes de nuestros tiempos, al menos de los que están vivos. Esta aclaratoria la hago por Aaron Swartz, quien fue uno de los creadores del formato RSS, y si no saben a quién me refiero, pueden buscarlo en Google, pero igual acá en la descripción le dejaré un enlace a un documental de este personaje que es bien interesante y dio aportaciones muy importantes como la creación de Creative Commons. Siguiendo con Kevin Mitnick, desarrollar o hablar de su historia es muy amplio, pero me parecen relevantes algunos hechos que datan de su niñez y gran parte de su adolescencia que tenían que ver con el mundo de la programación e informática, pero más profundamente con la ingeniería social. Puesto que Kevin Mitnick a los 12 años había logrado evadir el pago del sistema de transporte de su ciudad, observando pequeños detalles que le ayudaron a entender cómo se desenvuelve la ciudad y la gran cantidad de información que solo se nota si es lo suficientemente minucioso. Todo empezó con los billetes de autobús que usaba para desplazarse en Los Ángeles y que contaban con una forma particular de estar agujereados según el día, la hora o la ruta de cada autobús. Mitnick logró descubrir dónde comprar la máquina con la que se agujereaban estas tarjetas, consiguió un montón de otras sin perforar en un basurero cerca de los terminales y así fue como acabó viajando de un lado a otro de la ciudad sin pagar. Luego en el colegio, en una clase de computación, un profesor le pide a él y a sus compañeros de clase hacer un programa que genere la secuencia de Fibonacci.
La hizo, pero además agregó un keylogger para sacar la contraseña de usuarios de sus compañeros de clase. El profesor, en vez de regañarlo o sancionarlo, aplaudió este tipo de pensamiento y lo tomó como referencia. Para esos momentos, Kevin Mitnick sentía que no existía castigo por sus acciones y siempre fue llevando todo a un mayor nivel. En poco tiempo logra hackear los aparatos Handy, que son los aparatos de radiofrecuencia, y logra meterse en la frecuencia de los Automac de McDonald's y jugar bromas a los usuarios, pero en especial a los policías. Con el tiempo pasó a ser un precking. El precking es una persona que trata de hackear sistemas telefónicos. Generalmente en esta época, entre el final de los 60 y los 90, se utilizaba algo que se denominaba Blue Box, que era una cajita electrónica que imitaba ciertos sonidos usados en las centrales telefónicas y así poder evadir los pagos y costes asociados a las llamadas telefónicas. El dato interesante de esta práctica es que el Blue Box, a pesar de ser ilegal y un aparato casi que artesanal, las especificaciones que indicaban cómo hackear la red telefónica a base de sonidos estaban disponibles para cualquiera que quisiera consultar la revista técnica que editaba la compañía telefónica Bell System. En concreto, toda esta hazaña pasa por un artículo que se publicó para el año de 1955. Nadie pensaba que de ahí alguien llegaría a construir un sencillo aparato que le ahorrara el costo de las llamadas telefónicas. Pero el precursor de esta práctica fue Joe Egresia, que era un niño ciego de 7 años que logró descifrar el tono en 1957 y reproducirlo por su cuenta con su propia boca. 2 años antes había descubierto que podía marcar números de teléfono pulsando rápidamente el interruptor de colgar de los teléfonos fijos. Curiosamente, la compañía telefónica no dio con él hasta 1968. Entonces, detrás de Joe Egresia, emulándolo, se encontraban Steve Wozniak, Steve Jobs y por supuesto Kevin Mitnick. Mitnick sigue escalando hasta llegar a meterse en los sistemas solares de la compañía Sun. Nunca robó código ni los vendió. Esto pasó con otras empresas y sin embargo, en varias oportunidades, aunque las autoridades logran procesarlo y enviarlo a la cárcel, en la mayoría de sus actos no se encuentran pruebas contundentes con tales acciones. Además, todo lo hacía con la finalidad de aprender y verificar los fallos del sistema de los sitios hackeados, haciendo referencia a que el mayor fallo era la data proporcionada por la gente. Esto quiere decir que la gran mayoría de sus hackeos funcionaban y se mantenían a raya era por el simple hecho de utilizar la ingeniería social. Por eso es necesario siempre estar atentos a este tipo de actividad sospechosa que hoy en día conocemos como phishing. Con esto termino, por supuesto no sin darles las recomendaciones musicales que son Eva McBeal, Virtual Mage, Audrey Ford, Lord, Julia Barwich y Emma Rook Rondell. Como siempre, te recuerdo que si quieres participar en el podcast puedes escribirme por Twitter e Instagram, mis cuentas Pedro Joek Industria Visual. Si quieres trabajo orientado a la creación de contenidos como fotografía, audiovisuales, diseño gráfico, puedes contactarme a mi correo pedroyovec@gmail.com. También te invito a visualizar mi portafolio en Behance, el usuario Pedro Jovec. Y por cierto, antes de que se me olvide, ofrezco también mis servicios de diseño web. Pronto publicaré algunos proyectos que estoy ejecutando con una amiga y otras ideas que están en camino. Muchas gracias por escuchar, nos vemos a la próxima. Chao.